Cuando compartes la vida con alguien durante años, a veces durante décadas, todo en tu rutina gira en torno a esa presencia. Desde cómo te preparas el café por la mañana, hasta con quién compartes el silencio al final del día. Y de pronto, un día cualquiera, esa persona ya no está. El primer día después de que mi esposa murió, el silencio de la casa fue más fuerte que cualquier ruido que hubiera escuchado en mi vida. Me senté en la mesa donde solíamos desayunar juntos, con una taza de café que ya no tenía sentido, y me di cuenta de que no sabía qué hacer con tanto vacío. Las cosas que antes hacíamos juntos, hacer la compra, hablar por la tarde, mirar una película los domingos, se volvieron recuerdos que dolían solo de pensarlos. Y lo más desconcertante no fue solo su ausencia, sino el caos interno que vino después. Porque cuando muere tu pareja, no muere solo una persona, muere una parte de tu identidad. Y en ese estado de confusión, de tristeza profunda, muchas decisiones se toman mal. Algunas por miedo, otras por culpa, y muchas por no tener a alguien que te oriente. Yo cometí errores, y los pagué caro. Hoy no vengo a hablarte desde el dolor solamente. Vengo a hablarte desde la experiencia, desde alguien que pasó por eso, y que ojalá hubiera sabido lo que ahora sé. Porque cuando uno está de duelo, es fácil firmar papeles, vender cosas, o aceptar consejos que parecen bien intencionados, pero que pueden costarte tranquilidad, dinero e incluso relaciones. Por eso, en este video, voy a contarte los 3 errores más comunes y costosos que muchas personas cometen después de perder a su pareja. Errores que no se ven venir hasta que ya es demasiado tarde. Y lo hago con la esperanza de que, si tú estás en ese momento tan difícil, puedas evitar el peso extra de tomar una mala decisión. Antes de continuar, me gustaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy leyendo cada uno y no estás solo. Cuando una pareja se va, no solo se pierde a una persona, se pierde una parte de ti, una rutina, una voz, una mirada que te reconocía incluso cuando tú ya te habías olvidado de quién eras. He hablado con muchos viudos y viudas a lo largo de los años, pero hay una historia que todavía me conmueve. Es la de Rosa, una mujer de 76 años que perdió a su esposo, Miguel, después de más de 50 años juntos. Rosa me decía, no sabía quién era sin él. La casa seguía igual, pero estaba muda. Hasta los muebles me miraban distinto. Y es que cuando alguien muere, la vida no vuelve a ser la misma, aunque lo intentes. Los días se alargan, las noches se enfrían, y los pequeños gestos, como poner 2 platos sobre la mesa o hablar en plural, de pronto ya no tienen sentido. Hay un cambio que no se ve desde fuera, pero se siente como un golpe, el cambio de identidad. Ya no eres esposa, ya no eres compañero, eres la que se quedó, el que ahora vive solo. Y eso, aunque nadie lo diga, te coloca en un lugar distinto frente al mundo. En lo práctico, también es un terremoto. La ropa se acumula, los armarios guardan recuerdos que ya no tienen dueño. Las decisiones que antes eran compartidas, ahora te caen todas encima. Las cuentas, los trámites, las visitas al médico. De pronto todo te toca a ti. Y en medio de ese caos silencioso, es fácil equivocarse. También cambian las relaciones. Amigos que antes eran pareja de ambos, ahora no saben si llamarte o no. La familia quiere ayudar, pero muchas veces no sabe cómo. Los hijos, si los hay, tienen sus propias vidas, y tú no quieres ser una carga. Así que sonríes en las fotos, pero por dentro sientes que caminas por un pasillo largo y vacío, donde solo se escucha el eco de lo que fue. Es en ese estado emocional, frágil, confundido, herido, cuando muchos toman decisiones apresuradas, porque en ese momento, lo que más se quiere es llenar el silencio, sentir algo de control, o simplemente dejar de sufrir. Y ahí es donde empiezan los errores. Aceptar cosas por no estar solos, confiar en quien no se debe, apresurar cambios importantes sin pensar en las consecuencias.
Pero no se trata de juzgar. Todo lo contrario. Es natural que duela. Es humano querer alivio. Por eso, antes de que hablemos de los errores que pueden costarte tu tranquilidad, tu salud o incluso tu dignidad, quiero que entiendas algo. No estás débil, estás herido. Y cuando uno está herido, merece tiempo, paciencia y mucha claridad antes de dar el siguiente paso. Lo que viene ahora no es para criticarte, es para acompañarte. Para que, si tú también estás en ese punto donde se ha ido quien te daba sentido, no tomes decisiones desde la desesperación, porque lo que viene después puede doler más que la pérdida, si no te preparas. Error 1. Decidir sin esperar. Cuando mi esposa falleció, el silencio se volvió insoportable. La casa que habíamos construido juntos se sentía vacía, como si cada habitación la reclamara. Sus fotos, sus libros, incluso su silla favorita en la sala. Todo hablaba de ella. Me levantaba por las mañanas y por un segundo esperaba oír su voz en la cocina. Pero no estaba. En esos primeros meses me sentía perdido. Y en medio de esa confusión, empecé a pensar que necesitaba cambiar todo. Vender la casa, mudarse, irme lejos, buscar una residencia donde no me doliera tanto recordarla. Y eso fue lo que hice. Vendí la casa. Regalé cosas importantes sin pensarlo. Hablé con una trabajadora social, visité un par de residencias, y en menos de 4 meses ya había firmado el contrato. Me mudé creyendo que estaba empezando de nuevo, pero lo que no sabía era que no estaba tomando decisiones con la cabeza. Estaba decidiendo desde el dolor. Este es un error muy común, aunque pocos lo admiten. Cuando perdemos a alguien, no solo perdemos su presencia, perdemos nuestra rutina, nuestras referencias, nuestro centro emocional. Y en medio de esa niebla, tomamos decisiones apresuradas que luego son difíciles o imposibles de revertir. Conocí a un hombre llamado Ernesto. Tenía 76 años. Su esposa falleció tras una larga enfermedad, y él, impulsado por la tristeza, vendió su casa familiar en menos de 3 meses. Se mudó a una residencia en otra ciudad, lejos de sus hijos. Quería empezar de cero, me dijo. Pero al poco tiempo se dio cuenta de que lo único que había hecho era aislarse más. Echaba de menos su barrio, su jardín, su cafetería de siempre. Y cuando quiso volver, ya no podía. La casa había sido comprada por extraños. La nueva ciudad le era ajena. Su lugar en el mundo ya no existía. Otro caso fue el de Ana, una mujer de 81. Al enviudar, sus hijos la convencieron de irse a vivir con ellos. Vendió sus cosas, dejó su ciudad natal y se mudó a la otra punta del país. Pero no era feliz. No tenía amigos, no conocía a nadie, y aunque la familia la quería, ella se sentía como una invitada permanente. Me dijo una frase que no olvido. Mi error no fue irme, fue no darme tiempo para saber si realmente quería hacerlo. Por eso quiero compartirte algo que llaman el año de silencio o el año de espera. Consiste, simplemente, en no tomar decisiones drásticas durante los primeros 12 meses después de una pérdida importante. No vender, no mudarse, no romper con lo que conoces. Ese tiempo es para procesar, no para transformar tu vida entera. Porque una cosa es el duelo, y otra muy distinta es el destino. En mi caso, si me hubiera dado ese año, quizás no habría tomado una decisión tan definitiva. Quizás habría buscado ayuda para adaptarme, sin renunciar tan pronto a todo lo que habíamos construido juntos. No tomes decisiones permanentes en medio de un duelo temporal. El dolor distorsiona la perspectiva. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser un lugar seguro. Lo que hoy quieres dejar atrás, mañana podría ser lo que más extrañas. Date tiempo, respira, escucha a tu corazón, pero no cuando está roto. A veces, tomamos decisiones no porque son las mejores, sino porque el dolor nos obliga. El cansancio, la soledad, el miedo, todos son consejeros peligrosos cuando uno está vulnerable.
Hoy quiero contarte 3 historias que he conocido, algunas reales, otras contadas por quienes vivieron algo parecido, pero todas con un punto en común. Se tomaron decisiones importantes desde el dolor, y eso, casi siempre, tiene consecuencias. La primera historia es la de Teresa, una mujer de 76 años que vivía sola desde que enviudó. Su casa era grande, antigua, llena de recuerdos. Pero con los años, las escaleras se hicieron pesadas, las reparaciones costosas y el silencio insoportable. Un día, sin hablar mucho con su familia, la vendió. «Me voy a una residencia», dijo. «Así estoy cuidada y no molesto a nadie». Al principio todo parecía bien. Atención constante, habitaciones cómodas, todo resuelto. Pero con el tiempo, empezó a sentirse como una extraña. Ya no podía invitar a sus nietos a dormir, ni tener sus plantas, ni escuchar sus discos a medianoche. Su identidad se quedó en aquella casa. Me dijo una vez: «Creí que me estaba salvando del abandono, pero fue ahí cuando realmente empecé a desaparecer». Luego está Ricardo, un hombre de 80 años que se fue a vivir con su hija y su yerno. Lo hicieron con cariño, con buena intención. Pero en poco tiempo, las fricciones empezaron. No por maldad, sino porque la convivencia diaria desgasta. Ya no decidía a qué hora comer, no podía invitar a sus amigos sin avisar, se sentía incómodo si se levantaba de madrugada al baño y despertaba al bebé. Al final, se fue mudando emocionalmente de la casa antes que físicamente. Una vez me dijo: «Quise estar acompañado, pero terminé sintiéndome como un mueble que estorbaba en todas partes». La tercera historia es quizás la más difícil. Ángela tenía 73 años cuando conoció a un hombre por internet. Ambos viudos, ambos buscando compañía. La conexión fue rápida, y en pocos meses se casaron. Pero tras la boda, él empezó a cambiar. Controlaba su dinero, limitaba sus salidas, criticaba sus amistades. Lo que comenzó como una historia de amor se volvió una celda disfrazada de compromiso. Pero ella ya había dejado su apartamento, se había alejado de su círculo y no sabía cómo salir de esa situación sin perderlo todo. Su frase quedó grabada en mi mente: «Buscaba amor y encontré soledad con testigos». Estas historias no buscan desanimarte, pero sí mostrarte algo importante. El dolor te empuja a moverte, pero no siempre en la dirección correcta. En los momentos frágiles de la vida, lo más fácil es tomar decisiones rápidas. Pero lo que es fácil hoy, puede doler mucho mañana. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que ya no puedes solo, no decidas de inmediato. Respira, escucha, pregunta, porque hay caminos distintos, y no todos terminan en renuncia o arrepentimiento. Algunas decisiones necesitan tiempo, otras necesitan verdad, pero todas necesitan calma. Error 2. Confiar ciegamente en los demás. Hay algo que aprendemos con los años, aunque a veces lo entendemos demasiado tarde. No todo el que dice quererte sabe lo que es cuidar de ti. A veces, ni siquiera tienen malas intenciones. Simplemente no saben. No entienden lo que significa tomar decisiones importantes en esta etapa de la vida. A mí me pasó algo que todavía me pesa. Después de enviudar, mis hijos empezaron a ayudarme con cosas del banco, pagos, trámites. Yo agradecía ese gesto, me sentía más acompañado, pero un día me pusieron delante un papel para firmar. «Es solo para que podamos ayudarte mejor, papá», me dijeron. No leí, firmé, confié, porque eran mis hijos. No pasó nada grave, pero luego supe que con esa firma les había entregado un poder muy amplio sobre mis decisiones financieras. Afortunadamente, no lo usaron mal, pero fue una llamada de atención. Otros no han tenido la misma suerte. Conocí a Ernesto en una reunión del centro de mayores. Tenía 79 años, viudo también. Me contó que, tras la muerte de su esposa, un sobrino se ofreció a gestionar la venta de la casa para ayudarlo a mudarse a un piso más pequeño. Ernesto firmó unos documentos,
sin leer demasiado. El sobrino terminó quedándose con gran parte del dinero y Ernesto tuvo que irse a vivir a una residencia mucho más básica de lo que él había imaginado. Lo más doloroso no fue perder el dinero, fue perder la confianza, sentirse traicionado por alguien de tu propia sangre y también tener que aceptar que tú mismo abriste la puerta a ese daño por no detenerte a preguntar, a leer, a pensar. Este error es más común de lo que creemos. Muchas personas mayores ceden sin darse cuenta. Casas, cuentas bancarias, decisiones médicas, incluso la tutela legal. Y no siempre por maldad. A veces, el familiar no sabe bien lo que está haciendo, o actúa desde la prisa, o piensa que sabe lo que es mejor, sin preguntarte qué es lo que tú quieres realmente. Confiar no es un error. El error es confiar sin límites, sin información, sin protección. Tener amor por los nuestros no significa entregarles todo sin filtros. En esta etapa de la vida, hay que proteger más que nunca dos cosas: la mente y el patrimonio. No porque estemos obsesionados con lo material, sino porque cada decisión tiene consecuencias enormes. Hoy, si me pones un papel delante, lo leo, lo llevo a casa, lo consulto. No importa si lo trajo mi hijo, mi sobrina o el vecino de toda la vida. Y si no lo entiendo, no lo firmo. Así de simple, porque una firma puede cambiar tu vida. Y a esta edad, cuesta mucho volver a empezar si te equivocaste. Una de las verdades más difíciles de aceptar, y que tardé mucho en comprender, es que muchas veces no somos nosotros quienes tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, sino los que nos rodean. Cuando empecé a hablar de la idea de irme a una residencia, no fue porque yo lo quisiera, fue porque mis hijos, con toda su buena intención, comenzaron a mencionarlo de forma insistente. Al principio eran comentarios sueltos. Papá, deberías estar en un lugar donde te cuiden mejor. Allí tendrás compañía todo el día. Así nosotros también estaríamos más tranquilos. Con el tiempo, ya no eran sugerencias, eran planes. Visitas a residencias, folletos sobre opciones más cómodas, conversaciones en las que se hablaba de mi futuro, sin preguntarme qué quería yo. Yo sé que lo hacían por preocupación, no dudo de su cariño, pero lo que no entendían, y lo que muchos hijos no logran ver, es que cuando llegas a cierta edad, lo último que necesitas es que alguien más decida por ti. Porque en ese momento, lo único que te queda intacto es tu capacidad de elegir. Y cuando también te quitan eso, empiezas a desdibujarte como persona. Lo más duro es que nosotros mismos, los mayores, muchas veces colaboramos en ese proceso. Por miedo, por culpa, por no querer molestar, sentimos que somos una carga y empezamos a ceder, a decir que sí cuando por dentro queremos decir que no, a aceptar cosas que no nos convencen solo para ver a los demás tranquilos. Recuerdo que una noche, después de una llamada con mi hija en la que me insistía en que era lo mejor para todos, colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana. El silencio me golpeó con una fuerza brutal. Me sentí invisible, no porque no me quisieran, sino porque nadie me preguntaba si yo quería eso. La presión emocional a esa edad es sutil pero constante. Nadie te obliga directamente, pero las frases cargadas de ternura y preocupación pesan más que un grito. Solo queremos lo mejor para ti. Se vuelve una forma dulce de empujarte hacia una decisión que no es tuya. Y en medio de ese cansancio físico, de esa fragilidad emocional, es muy fácil rendirse. Decir que sí por no discutir, por no ver caras largas, por no parecer egoísta. Pero te lo digo con el corazón en la mano, no le debes decisiones importantes a nadie, solo a ti mismo. Ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a los vecinos que opinan sin vivir tu vida. Tú eres quien se va a despertar cada mañana con esa decisión. Tú eres quien va a vivir sus consecuencias. Y si alguna vez te has sentido presionado a decir que sí a algo que no te convence, una residencia, un cambio, una renuncia a tu independencia, detente, escúchate, porque si tú no defiendes tu voluntad, nadie lo va a hacer por ti.
Error 3. Apegarse al pasado o vivir como si todo siguiera igual. Hay una trampa silenciosa en la que caemos muchas personas cuando envejecemos. Seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las personas que amábamos todavía fueran a entrar por la puerta en cualquier momento. Apegarse al pasado no siempre se ve como algo dramático. A veces es simplemente guardar el abrigo de tu esposo fallecido por 20 años, sin atreverte a moverlo del perchero, o tener los zapatos de tu esposa bajo la cama, justo donde los dejó la última vez, o seguir dejando la taza de café sobre la mesa del desayuno, por si ella regresara. Conozco a una mujer llamada Carmen. Tiene 79 años y enviudó a los 58. Su esposo, Francisco, murió de un infarto fulminante una noche de lluvia. Desde ese día, Carmen decidió que no movería ni un objeto de su lugar. La casa siguió igual, la ropa en el armario, las facturas acumulándose en un cajón que solo él entendía. Nunca se cambió de cama, nunca volvió a entrar a la cocina, porque era él quien cocinaba. Comía pan con queso todos los días, dormía con su bata, esperaba. No porque creyera que él volvería, sino porque no sabía cómo rehacer su vida sin él. Y ese vacío se llenó de rutina, de recuerdos fijos, de objetos que no se tocaban. El pasado se convirtió en un refugio, pero también en una cárcel. Apegarse al pasado puede parecer un acto de amor, pero muchas veces es una forma sutil de autoabandono. Es dejar de cuidar de uno mismo porque se siente que ya nada tiene sentido sin lo que se perdió. Y no se trata solo del duelo, también sucede con lo práctico. Conozco personas que no han cambiado sus cuentas bancarias desde hace 30 años, o que no se atreven a vender un coche que ya no usan porque es el coche de siempre. Personas que no hacen trámites, no revisan su pensión, no preguntan cómo funcionan los seguros, porque les da miedo romper la imagen de estabilidad que construyeron décadas atrás. Pero el mundo sigue, la vida cambia, y si no nos adaptamos, terminamos viviendo en una especie de limbo. Ya no pertenecemos al pasado, pero tampoco nos movemos hacia el futuro. Aferrarse a lo que fue, sin dejar espacio para lo que puede venir, es una forma lenta de desaparecer. No se trata de olvidar, se trata de honrar lo vivido sin quedarnos atrapados en ello. Quizás el primer paso es tan simple como sacar esa caja del armario, o dejar entrar un poco de luz en una habitación cerrada, o cambiar la rutina, aunque sea con miedo. Porque cuando uno se atreve a soltar, la vida, por pequeña que sea, empieza a moverse otra vez. ¿Cómo afrontar el duelo con sabiduría? El duelo no es una enfermedad, no es un problema que hay que resolver. Es un proceso humano, profundo, natural, pero doloroso. Y quizás lo más importante que he aprendido es esto: no se trata de superarlo, no se trata de pasar página, se trata de integrar la pérdida, de aprender a vivir con ella, sin dejar que nos arrastre por completo. Cuando pierdes a alguien con quien compartiste tu vida durante décadas, no desaparece solo la persona. Desaparece una rutina, un propósito, una parte de ti. De pronto, te ves comiendo solo, durmiendo solo, tomando decisiones que antes eran compartidas. Y lo más confuso es que el mundo sigue su curso como si nada hubiera pasado, mientras tú estás detenido en el tiempo. Lo primero que quiero decirte es esto: no te apures. No hay una forma correcta de vivir el duelo. Algunas personas lloran todos los días, otras casi nunca. Algunas necesitan hablar mucho del tema, otras prefieren guardar silencio. Cualquiera que sea tu forma, está bien. Lo único que no deberías hacer es ignorarlo o fingir que no pasa nada, porque el dolor que se esconde, se queda. También aprendí que no hay que atravesarlo solo. Buscar acompañamiento no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Hablar con un terapeuta, un sacerdote, un amigo cercano o incluso un grupo de apoyo puede marcar la diferencia. A veces, solo escuchar que otros también sienten ese mismo vacío nos da fuerza para sostener el nuestro.
Y no se trata solo del aspecto emocional. El duelo también trae consigo decisiones difíciles, papeles, herencias, trámites, mudanzas. Todo eso puede sentirse como una montaña imposible cuando estás roto por dentro. Por eso, otro consejo importante: haz pausas antes de cada gran paso. No tomes decisiones importantes en medio del dolor más agudo. Espera, respira, pide ayuda. No estás en condiciones de cargar con todo al mismo tiempo. Hay algo que sí puedes hacer desde el primer día: cuidarte a ti mismo. Comer, dormir, caminar aunque sea un poco, tomar tus medicamentos. No porque tengas ganas, sino porque tu cuerpo te necesita más que nunca. Y también, permítete pequeños momentos de alivio: una conversación amable, una película que te distraiga, una foto que te haga sonreír. No estás traicionando a nadie por tener un instante de calma. Con el tiempo, el dolor no desaparece, pero se vuelve parte de ti. Ya no duele igual, ya no quiebra todo. Se transforma, se acomoda en tu historia, en tus recuerdos, en tu forma de ver la vida. Y si estás en ese punto ahora, en medio del vacío, quiero que recuerdes algo: no estás solo. Muchos hemos pasado por ahí, y aunque ahora parezca imposible, llegará un día en el que puedas mirar atrás con amor y seguir adelante sin culpa. ¿Qué sí deberías decir sí después de la pérdida? Después de una pérdida tan profunda como la muerte de una pareja, muchas personas quedan atrapadas en una especie de pausa emocional. Todo parece innecesario. El apetito desaparece, la casa se vuelve demasiado grande, y la vida misma parece haberse apagado un poco. Pero hay una palabra que puede empezar a cambiarlo todo, aunque cueste pronunciarla al principio: sí. No se trata de decirle sí al olvido, ni de reemplazar lo que fue, ni de forzar una sonrisa donde aún hay dolor. Es un sí suave, lento, pero necesario. Un sí a ti mismo, un sí a tu vida, incluso ahora. Y lo primero a lo que deberías decirle que sí es al autocuidado. Cuidarte no es un lujo, es una forma de respeto hacia ti. Levantarte, asearte, comer bien, mover el cuerpo, pedir ayuda médica cuando la necesitas. No para aparentar estar bien, sino para darte una base sólida sobre la que puedas reconstruir. Cuando uno ha perdido tanto, a veces lo primero que deja de lado es a uno mismo. También deberías decir sí a la asesoría profesional. Muchas personas mayores creen que pedir apoyo psicológico es para los débiles o para los jóvenes de ahora. Pero la verdad es que la terapia no es una señal de debilidad, es una herramienta de fortaleza. Hablar con alguien neutral, que no te juzga, que no te conoce desde antes, puede ayudarte a entender mejor lo que sientes y cómo vivir con ello. Lo mismo ocurre con la asesoría legal y médica. Después de una pérdida, hay trámites, decisiones, cambios económicos que pueden ser abrumadores. No tienes que resolverlo todo solo. Decir sí a una mano experta puede evitarte muchos dolores de cabeza o incluso problemas graves en el futuro. Y luego está otro sí que muchas personas no se permiten: el sí a nuevas formas de compañía. No estoy hablando necesariamente de una nueva pareja, aunque si llega y nace de manera sana, también puede ser bienvenida. Me refiero a nuevas amistades, nuevos círculos, grupos, voluntariados, actividades. No estás traicionando a nadie por volver a reírte con alguien. No estás olvidando a tu esposo o esposa por permitirte compartir un café con otra persona. Finalmente, y quizás lo más importante, di sí a vivir por ti, no solo por lo que perdiste. Muchas veces nos quedamos estancados en el recuerdo de lo que fue y vivimos como una sombra de lo que alguna vez fuimos en pareja. Pero tú sigues aquí. Tú mereces seguir escribiendo capítulos, aunque ese libro haya cambiado de tono. La vida después de una pérdida no es la misma, y no tiene que serlo, pero aún puede tener valor, sentido y momentos de paz. No se trata de rehacer lo anterior, se trata de construir algo nuevo con lo que ahora tienes.
y todo empieza con un pequeño sí. He compartido contigo mi historia, no para que me tengas lástima, sino para que te des cuenta de que, incluso en la etapa más silenciosa de la vida, aún hay algo que vale la pena defender. Tu dignidad, tu bienestar y, sobre todo, tu voz. Vivir con dolor es duro. Vivir con dolor y en soledad lo es aún más. Pero la soledad, a veces, también puede enseñarte a escuchar partes de ti que antes callabas. Puede ayudarte a ver las cosas desde otro ángulo. El problema es que cuando el dolor se convierte en rutina, uno empieza a creer que así es como termina todo. Y eso no es verdad. Tu vida no ha terminado. No importa si tienes 60, 70, 80 o más. Mientras respiras, mientras puedas mirar hacia el día siguiente con un poco de fe, aún hay caminos por recorrer. Y no te prometo que el dolor va a desaparecer por completo. No te diré que existe una solución mágica que lo borre todo. Pero sí puedo asegurarte algo. El dolor puede transformarse en fuerza. A veces, ese aceite natural no solo alivia tus articulaciones, también te recuerda que tu cuerpo no está completamente roto, que aún responde, que aún se puede recuperar. Y cuando el cuerpo responde, el alma también lo hace. Empiezas a moverte, a sonreír más, a levantar la mirada en lugar de bajarla todo el tiempo. Recuperas partes de ti que pensabas perdidas. He conocido personas que, a los 75, empezaron a caminar de nuevo. A los 80, volvieron a hacer jardinería. A los 85, aprendieron a pintar. La vida no termina con una pérdida, pero sí puede perderse si no despiertas a tiempo. Y tú estás a tiempo. Todavía puedes elegir cuidarte, informarte, nutrir tu cuerpo y tu mente. Puedes elegir decirle no al abandono, incluso si viene disfrazado de comodidad o resignación. Puedes elegir compartir esto con alguien más que esté pasando por lo mismo. Porque a veces, lo que más necesita una persona que sufre no es una cura. Es simplemente una historia como esta, que le recuerde que no está sola. Así que si este video te ha ayudado, compártelo con alguien que lo necesite. Quizás tu hermana, tu padre, tu vecina o ese amigo que ya dejó de salir por culpa del dolor. Gracias por estar aquí, por escuchar, por no rendirte todavía. Nos vemos pronto. Ojalá, con un poco menos de dolor y con mucha más esperanza.